En este video vamos a aprender qué significa continuidad y qué significa discontinuidad y cómo nos vamos a dar cuenta en un gráfico, al analizarlo, si la función es continua o es discontinua. ¿Sí? Vamos a poder justificarlo. Entonces, primero hablamos de la continuidad. Para que exista continuidad se tienen que cumplir tres reglas. ¿Sí? La primera es que cuando analizamos los límites laterales, cuando x tiende a un número por izquierda, ese valor me tiene que dar lo mismo que cuando analizamos el límite, cuando x tiende al mismo número pero por derecha. Los dos límites laterales tienen que ser iguales. Si los dos límites, tienen el mismo valor, entonces estamos en condiciones de decir que existe el límite cuando x tiende a ese número de la función. Y la tercera regla o condición para que una función sea continua es que tiene que existir la función en ese mismo valor de x y además ese valor tiene que ser igual, ¿sí? Esa f de el número tiene que ser igual al límite cuando lo calculamos en ese valor. Se tiene que cumplir todo esto. Si se cumple todo esto, estamos en condiciones de decir que la función es continua. Cuando hay alguna de estas cosas, ya sean los límites laterales, o que no exista el límite, o que no exista la función, o que no sea en el mismo valor, ¿sí? Cuando alguna de estas tres condiciones no se cumplan, la función va a ser discontinua. Acá tenemos un ejemplo de una función que es continua. Entonces, tenemos el gráfico y nos dice que hay que analizar el límite de la función de f de x cuando x tiende a 1 y aparece un menos ahí arriba, eso es por izquierda. Entonces, si nos paramos arriba del 1, ¿sí? De x, tenemos que ver qué pasa con el dibujo de la función cuando se acerca por izquierda, que sería esta partecita, se acerca por izquierda hasta llegar al 1. ¿Qué valor toma la función ahí? ¿O qué valor se acerca? Se acerca a 2, entonces este límite es 2. Si analizamos el límite cuando x tiende a 1, pero ahora por derecha, lo mismo, me paro en el 1 y tengo que venir desde la derecha. Entonces la rama que vendría sería esta, se acerca desde la derecha hasta la x que vale 1 y la función también toma el valor 2. Cuando los dos límites laterales tienen el mismo número, por lo tanto podemos decir que el límite general existe y toma ese mismo número. ¿Qué falta analizar? La función en ese punto. Entonces me voy a parar en x igual a 1 y voy a ver si arriba de x igual a 1, ¿sí? Esa línea imaginaria, existe un punto relleno. ¿Sí? Pueden hacer esto. ¿Hay un punto relleno? Sí, ahí. ¿Cuánto vale? Vale 2. Todos nos dieron los mismos valores. Por lo tanto, lo que podemos decir que esta función es continua en x igual a 1. Bien, ya hablamos de continuidad, entonces ahora vamos a hablar de discontinuidad. Recién les dije que para que una función sea discontinua, alguna de estas tres condiciones no se va a cumplir. Tenemos entonces dos tipos de discontinuidad, la evitable y la esencial. ¿Cuándo nos damos cuenta que una función es discontinua evitable en un determinado punto? Primero, vamos a ir analizando. Los límites laterales van a tomar el mismo valor, ¿sí? Por lo tanto, va a existir el límite general. Ahora, ¿qué es lo que va a cambiar de la función cuando es continua? Va a cambiar la última regla. ¿Qué me va a decir? O que no existe la función, o sea que no va a haber un punto relleno arriba de esa línea imaginaria de x, o que puede haber un punto relleno, pero no va a tener el mismo valor que el límite. Cuando ocurra esto, entonces vamos a hablar de una discontinuidad evitable. Por ejemplo, ahí tenemos dos gráficos donde tenemos una discontinuidad evitable. Si analizamos este primero, los dos límites laterales toman el mismo valor. Si yo me acerco por izquierda o por derecha a este valor, supongamos que es 1, ¿sí? De x, tanto el límite por izquierda como el límite por derecha se acercan al mismo valor, supongamos que fuera 2. Entonces los límites laterales son iguales y como son iguales, el límite va a ser 2. Ahora, ¿qué pasa con la función? Existe la función arriba de la x cuando vale 1. ¿Hay algún puntito relleno?
No, no hay nada. Por lo tanto, estoy diciendo que la función no existe. Y si nosotros miramos, hay un salto, porque hay un punto blanco. Entonces, parece que el dibujo es continuo, pareciera que es continuo, pero hay un salto. ¿Cómo se puede evitar? Eliminando este punto del dominio. Por eso se dice que es una discontinuidad evitable. Otro ejemplo podría ser este. ¿Sí? Lo mismo, los límites laterales son iguales, se acercan ambos al mismo valor. Pero cuando analizo el valor de la función, tengo este punto que está aparte. Por lo tanto, el límite de la función en un punto es distinto al valor de la función en ese punto, en ese valor de x. Entonces, también acá es una discontinuidad evitable. Si nos fijamos, también parece que la línea continuara, pero acá se produce ese vacío y el punto relleno está en otro lado aparte. La otra discontinuidad era discontinuidad esencial. Bueno, tenemos dos casos acá dentro de la discontinuidad esencial, dependiendo de lo que pase con los límites. Una condición es que los límites laterales van a ser distintos. Ya la primera condición de la continuidad no la está cumpliendo. Entonces ahí automáticamente ya puedo decir que es una discontinuidad esencial. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que el límite general sea infinito. Aparezca ese símbolo, el infinito. Después puede ser que exista la función o puede ser que no exista la función. Ya al ser los límites o infinitos o distintos, ya tenemos una discontinuidad esencial. Acá tenemos gráficos, ejemplos, ¿sí? De cómo lo vemos en un gráfico entonces. Discontinuo esencial, cuando los límites laterales son iguales, fíjense esto, cuando vengo por izquierda se acerca un determinado valor, cuando vengo por derecha se acerca otro valor distinto, entonces se produce esto, un salto, ¿sí? Un salto en la función, no la veo unida como parecía que estaba unida en esta discontinuidad evitable. ¿Ven la diferencia? Acá hay un salto, acá no. Entonces, esta discontinuidad es discontinuidad esencial de salto finito. En este ejemplo, el límite general es infinito. Fíjense que ¿cuándo va a ser infinito? Primero va a aparecer esta línea punteada que se llama asíntota. ¿Sí? Eso es la asíntota. ¿Qué era la asíntota? Era el valor que no pertenecía al dominio. Y además, las ramas de la función cuando se acercan a esa asíntota se van a ir para el lado de infinito. Puede ser hacia infinito positivo, que la flecha indica hacia arriba, o puede ser infinito negativo. En este caso, entonces, el límite es infinito. Ya estamos mirando que las líneas no se van a juntar nunca. Entonces, esta discontinuidad es discontinuidad esencial de salto finito. Perdón, infinito, porque tengo el infinito. Entonces ahí tenemos todos los gráficos, ¿sí? Continúa, tengo que ver que la línea continúa y hay un punto relleno en el medio que une como esas dos ramitas. Discontinuo evitable, parece que la línea continuara, pero en ese valor que estoy analizando hay un punto blanco, hay un corte. Y discontinuo esencial, tenemos saltos, ya sea de salto finito, porque los límites laterales son distintos y toman valores de número, o salto infinito porque el límite general, ya sea el lateral por izquierda o por derecha también, van a ser infinitos.